traeré a la memoria la obra de su Espíritu entre nosotros. Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada empezamos con el libro del profeta Zacarías y habíamos dividido el libro en estas tres partes que serían los primeros 6 capítulos. Había 8 visiones. En los capítulos siguientes había 4 palabras en el sentido de que están encabezadas con la expresión vino a mí, palabra del Señor, y los capítulos finales del 9 al 14 hay 2 cargas. Luego trataré de explicar lo que significa esa palabra, pero como hacemos siempre, damos un pequeño repaso a lo que habíamos visto. Entonces, las 8 visiones. En la primera veíamos a 4 jinetes que estaban recorriendo la tierra y que veían que toda la tierra estaba tranquila y pacífica, pero sin embargo Jerusalén estaba en el estado de desolación en la que se encontraba, y eso es lo que va a producir entonces la reacción de Dios y la intervención de Dios a favor de Jerusalén. En la segunda veíamos la derrota de las naciones que derrotaron a Jerusalén en la figura de esos carpinteros o artesanos o herreros. En la tercera veíamos la presencia personal viniendo en medio de Jerusalén, y ahí veíamos cómo hay un desdoblamiento, por así decirlo, por emplear una palabra que nos ayude, en cuanto a Dios. Dios que envía y Dios que es enviado. Está en el capítulo 2 y versículo 11, donde dice: y se unirán muchas naciones al Señor en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. Así que aquí estamos viendo claramente cómo Dios viene a morar en medio de su pueblo, en medio de Jerusalén, y al mismo tiempo el que viene a morar, que es Dios, resulta que ha sido enviado por Dios. Y luego a continuación veíamos la tercera escena, que era, la cuarta escena, o la cuarta visión, mejor dicho, que era una escena de tribunal, en la cual había 3 personajes que eran Satanás, el adversario, aparece con ese nombre, con el artículo determinado, el adversario, no un adversario cualquiera, sino el adversario específico. Estaba también el ángel del Señor, que dije que es el Señor mismo, y en el capítulo 3, versículo 4, está la demostración de esto. Habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles, y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Fíjate, el ángel está diciendo: he quitado de ti tu pecado. Ahora, ningún ángel que sea una criatura puede emplear este lenguaje, ¿verdad? Porque no hay ningún ángel que tenga potestad, que tenga autoridad para decir: he quitado de ti tu pecado. Luego entonces quiere decir que el ángel del Señor no es un ángel cualquiera, no es un ángel más, una criatura, sino que si habla de esta forma, con esta autoridad que solamente es exclusiva de Dios, quiere decir que este ángel es el Señor mismo. Y ahí veíamos que el tercer personaje era el sumo sacerdote Josué, vestido con esas ropas viles que van a ser cambiadas en ropas de gala. Y ahí veíamos entonces la transformación que nos habla del cambio que sucede en el creyente cuando pone su fe en Cristo, y entonces la justicia perfecta de Cristo es contada, es imputada, atribuida al creyente. Luego veíamos la quinta visión del candelabro alimentado por 2 olivos conectados con 2 ramas que están alimentando al candelabro. El candelabro representa al pueblo de Dios
y veíamos que esos dos olivos, que son los dos ungidos, no pueden ser simplemente Zorobabel y Josué, porque estos olivos son fuente de unción, no simplemente que reciben unción, sino que son fuente de unción, y por lo tanto veíamos que es una alusión a Jesús, a Cristo y al Espíritu Santo. Luego la sexta visión era la maldición que recorre la tierra, que es siempre como consecuencia del pecado. La séptima visión era la instauración de la maldad en la tierra de Sinar, en la tierra de Babilonia. Y la octava visión era la instauración del Espíritu de Dios en la tierra del norte, precisamente en la tierra donde la maldad se había instaurado. Y ahí veíamos entonces que finalmente las tinieblas no prevalecen contra la luz, sino que la luz es más poderosa, la obra de Dios es más poderosa que la obra de la maldad, la obra de tinieblas. Y luego habíamos empezado con las tres primeras palabras. La primera palabra tenía que ver sobre el segundo anuncio acerca del renuevo. El renuevo es ese personaje que no se trata de Zorobabel, sino que es el personaje venidero, que es en el Nuevo Testamento, se revelará completamente que es el Hijo de Dios, que es Jesucristo, que es el constructor del templo. No un templo de piedras muertas como el que ellos estaban construyendo, sino un templo diferente. Veíamos que ese personaje no puede ser Zorobabel porque dice que brotará de sí mismo, de sus propias raíces. Entonces veíamos ahí que eso solamente puede competirle a alguien como es el Hijo de Dios, que tiene autoexistencia, tiene la existencia en sí misma. Y luego veíamos también que ese personaje, el renuevo, es rey y sacerdote a la vez, lo cual es imposible que pueda ser Zorobabel, ni tampoco Josué, porque una de dos, o eres sacerdote o eres rey, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Sin embargo, en este personaje, el renuevo, coinciden los dos cargos, los dos oficios de sacerdote y rey, como vemos que es Jesús, que es a la vez las dos cosas. Y luego veíamos la segunda palabra en cuanto al mes quinto, en el que ellos celebraban, o más bien, más que celebrar, lamentaban el desastre que había ocurrido décadas atrás con la caída de Jerusalén que se había producido en el mes quinto. Y entonces la segunda palabra, la tercera palabra que viene ahí es para recordarles que no es eso a lo que tienen que dedicarse, a rememorar los viejos fracasos y quedarse en ellos, sino que se trata de hacer la voluntad de Dios y poner por obra lo que el Señor quiere que ellos hagan. Y ahí es donde nos habíamos quedado, y es entonces ahora donde vamos a la cuarta de estas palabras que hemos estado viendo. La cuarta palabra la tenemos en el capítulo 8 y versículo 1, dice allí: vino a mí palabra del Señor de los ejércitos diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Aquí aparece la palabra celo o celos. La palabra celo tiene por lo menos tres significados. Un significado es envidia, celo. Como cuando decimos, este niño tiene celo de su hermano, tiene celos de su hermano. Es que tiene envidia de su hermano. Otro significado de la palabra celo es cuidado, interés. Por ejemplo, cuando decimos que alguien tiene mucho celo en lo que hace, pone mucho celo en lo que hace. En ese sentido, lo que estamos diciendo es que pone mucho interés en lo que está haciendo. Y luego, el tercer significado de la palabra celo tiene que ver con la sospecha o la inquietud que surge dentro de un matrimonio entre cónyuges cuando uno no sospecha
o no se fía de la conducta que el otro está teniendo. Y eso entonces despierta los celos de uno hacia el otro. Y en ese sentido, este sentido de la palabra celo se aplica a Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si vamos al libro de Deuteronomio, al capítulo 32 y versículo 21, es Dios el que está hablando aquí y está diciendo: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Así que aquí Dios, como si fuera un marido y su pueblo es su esposa, entonces está diciendo cómo su pueblo le ha movido, le ha provocado a celos. ¿Por qué? Porque ha sido infiel, su pueblo ha sido infiel a él y se ha ido con otros amantes, que son los ídolos falsos. Y entonces a continuación dice: yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Entonces aquí tenemos este significado de la palabra celos en el contexto matrimonial. Y lo que ocurre cuando se provocan los celos es que hay una reacción de la parte ofendida hacia la parte ofensora. Esto no es solamente cuando hay una sospecha o alguien que está obsesionado y decimos: es que es muy celoso, es una persona muy celosa. Y puede ser que sea verdad, que está simplemente imaginando cosas que en realidad no son. Pero aquí no. Aquí, en estas circunstancias, en esta situación que la Biblia está describiendo, no son imaginaciones que Dios tiene de que su pueblo le está siendo infiel, sino que efectivamente su pueblo le está siendo infiel. Por lo tanto, los celos de Dios están muy motivados, están bien fundamentados. De ahí entonces que haya una reacción de ira, de enojo en Dios contra el pueblo que le está ofendiendo. Y así lo vemos en el capítulo 23 de Ezequiel. Ezequiel, en el versículo 25, dice: y pondré mi celo contra ti, y procederán contigo con furor, te quitarán tu nariz y tus orejas, y lo que te quedare caerá espada, ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas, y tu remanente será consumido por el fuego. Así que aquí vemos la reacción de los celos de Dios que se manifiesta en la ira para castigar a la esposa que le ha sido infiel. Pero precisamente ese hecho de que Dios tenga celos de su pueblo le haya provocado a celos, indica entonces el amor que Dios tiene por su pueblo. Porque si no tuviera amor, Dios sería indiferente a todas estas infidelidades, ¿verdad? Claro, hay celos cuando hay amor. Cuando no hay amor, no hay celos. Es decir, si a mí me da igual lo que mi cónyuge haga, si me trae sin cuidado, si se va con uno, con otro o con quien sea, eso significa que no tengo ningún amor hacia mi cónyuge. Pero si su conducta me provoca esos celos, entonces es porque hay amor por medio. Y efectivamente este es el caso aquí con Dios. Dios ama a su pueblo y es porque le ama que despierta en él entonces estos celos. Y ese amor es lo que finalmente se va a traducir aquí en una obra ya no solamente de ira o de disciplina contra su pueblo, sino en una obra de restauración, en una obra de recuperación y de salvar lo que se había perdido. Y aquí en el capítulo 8, versículo 3, después de decir eso de celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé, dice versículo 3, así dice el Señor, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y el monte del Señor de los ejércitos, monte de santidad. Así que este amor de estos celos
de Dios entonces va dirigido ahora para recuperar a Sion, para recuperar a Jerusalén, hasta el punto de que hay una transformación total. Se llamará Jerusalén ciudad de la verdad. Quiere decir que anteriormente era ciudad de la mentira, sí, ciudad de la infidelidad, ciudad del engaño, pero ahora va a ser ciudad de la verdad. Y el monte del Señor de los ejércitos va a ser monte de santidad, mientras que antes lo habían convertido en un monte, los lugares altos, los sitios, los santuarios de adoración idolátrica, etcétera, lo habían convertido en un monte de profanación. Ahora va a ser, a partir de este momento, un monte de santidad. Y allí es donde vienen a continuación una serie de promesas que van avanzando. Versículo 7. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia. Aquí se está hablando acerca de un retorno, de un regreso a la tierra de Israel, pero no solamente de que un retorno que procede del oriente, vamos a decir de Babilonia, de los sitios que ya acostumbrados a pensar de que allí es donde se produjo la deportación, sino que se habla aquí de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, es decir, de la tierra del occidente. Así que es un retorno que en los días cuando Zacarías está profetizando aquí, todavía eso no se ha producido, es algo que está por venir, es algo que en estos momentos está en el futuro. Pero no solamente el propósito de Dios tiene que ver con Sion, con Jerusalén, es decir, con su pueblo, con Israel, sino que ese propósito se hace extensivo a las demás naciones. Allí tenemos en el versículo 20, así ha dicho el Señor de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor del Señor y a buscar al Señor de los ejércitos. Yo también iré. Aquí se está hablando de pueblos y de ciudades, y podemos pensar, bueno, pueden ser pueblos y ciudades del territorio de Israel. Y efectivamente cabe ese entendimiento de estos versículos. Pero a continuación, versículo 22, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor del Señor. Aquí ya no se está hablando de ciudades dentro del territorio de Israel, sino se está hablando de otros pueblos y de naciones, incluso de naciones fuertes, de naciones poderosas, importantes, que van a venir a buscar a Dios. Luego, el propósito de Dios no se limita, no se queda simplemente con el pueblo de Israel, sino que tiene que ver con un propósito que es universal. Es algo que venimos viendo ya en Isaías y en los otros profetas, entonces, que efectivamente esto es así. Y es lo que luego en el Nuevo Testamento se va a materializar cuando el Evangelio rompa todos los diques, todas las barreras nacionales y finalmente penetre allí donde antes la palabra de Dios no había llegado, donde las buenas noticias de salvación no habían llegado, allí van a llegar. Y lo vamos a ver en el libro de los Hechos, con Pedro en primer lugar predicando en casa de Cornelio, que es no judío, y sus amigos, y luego el apóstol Pablo predicando en todas las ciudades en sus viajes misioneros, también en la fundación de la iglesia de Antioquía, la primera iglesia totalmente no judía, etc. Aquí está el anuncio entonces en Zacarías de ese propósito universal de Dios. Y hay otro factor aquí, otro detalle importante en el siguiente versículo 23, así ha dicho el Señor de los ejércitos: en aquellos días acontecerá
que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. De tal manera que aquí el judío es la referencia a la cual gente de otras nacionalidades miran y buscan, porque saben que ahí hay algo especial, que hay una bendición que Dios ha derramado. De tal modo que hay un cambio total de lo que representaba un judío. Un judío había llegado a representar lo peor. De hecho, había llegado a ser refrán de muchas naciones. Refrán en el sentido de ser alguien objeto de burla, objeto de menosprecio. De hecho, eso es lo que dice en el libro del profeta Ezequiel, que Dios los manda a la deportación, los manda al exilio, y allí las naciones paganas se van a burlar de ellos diciendo: mirad, estos son el pueblo de Dios. Entonces, de ser objeto de menosprecio, de burla, van a ser constituidos una referencia, y una referencia espiritual. 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Esta es la cuarta y la última de las palabras que tenemos en este libro. Palabras, me refiero en el sentido de que son encabezadas con ese encabezamiento que dice: vino a mí palabra del Señor. Y a continuación vamos al capítulo 9, y ahí, en los capítulos 9, 1 y 12, 1, aparece una palabra que no está en nuestras Biblias, o por lo menos no está en la traducción que yo estoy usando, y seguramente en la que vosotros estáis usando. Cuando leemos capítulo 9 y versículo 1 dice: la profecía de la palabra del Señor. Y luego, en el capítulo 12, 1, profecía de la palabra del Señor acerca de Israel. Bueno, esta palabra que se ha traducido en estos dos casos como profecía es la palabra carga, literalmente. La carga de la palabra del Señor. La carga de la palabra del Señor. No es la primera vez que aparece esto. Ya digo, aquí el traductor ha puesto, en vez de carga, ha puesto profecía. En otras traducciones lo que han hecho ha sido poner la palabra oráculo, oráculo de la palabra del Señor. Y solamente hay algunas traducciones antiguas, por ejemplo esta versión, la del año 1909, que cuando yo me convertí había algún pastor que la utilizaba. Yo me quedaba asombrado porque tiene un lenguaje arcaico, y allí aparece carga de la palabra del Señor. No es la única vez que esto aparece. Malaquías, capítulo 1 y versículo 1, comienza de la misma manera. La carga de la palabra del Señor. Nahum comienza de la misma manera. Carga de la palabra del Señor. Habacuc comienza de la misma manera. La carga que vio el profeta Habacuc. En Isaías capítulos 13, 14, 15 y 16, cuando el profeta está dando palabras acerca de las naciones como Moab, Amón, Arabia, Filistea, etc., todas ellas van encabezadas con la palabra carga. Una y otra vez vemos esta palabra, carga, que ya digo, se ha traducido aquí como profecía, pero hay una palabra específica para profecía.
Es la misma palabra que los que vivieron en el tiempo de Jeremías, en un momento dado, capítulo 23 de Jeremías, le preguntaron al profeta y le dijeron: ¿cuál es la carga del Señor? En nuestras Biblias pone cuál es la profecía del Señor, pero literalmente es cuál es la carga del Señor. Y la respuesta del profeta es: os abandonaré. Esa es la carga que el Señor tiene con vosotros. La primera vez que aparece esta palabra carga en este sentido, la tenemos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 9 y versículo 25. Está aquí Jehú, que acaba de matar a Joram, el hijo de Acab, rey de Israel. Segundo de Reyes 9:25 dijo: luego Jehú a Bizcar, su capitán: tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab su padre, el Señor pronunció esta sentencia sobre él diciendo. Lo que aquí se ha traducido como sentencia, que en otras palabras, en otros sitios, se ha traducido como profecía, es precisamente la palabra carga. El Señor pronunció esta carga sobre él. Y es evidente que fue una profecía, una palabra de sentencia, efectivamente, de muerte. Y estas palabras aquí que van encabezadas con carga, efectivamente son mensajes graves, son mensajes duros que Dios pronuncia acerca de naciones, acerca de situaciones, de circunstancias. De ahí viene entonces el hecho de que sean cargas. Eso no quita que dentro de esa dureza, de esa severidad, haya también palabras de esperanza y palabras de salvación y de bendición, porque la palabra de Dios tiene estas dos componentes. Tiene esas dos componentes. Si vamos un momentito al libro de Apocalipsis, al capítulo 10, y versículo 9, dice: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. La palabra de Dios tiene aquí dos componentes, dos aspectos. Por un lado es la dulzura que tiene, porque efectivamente la palabra de Dios es así, pero por otro lado la amargura que tiene el mensaje, porque hay mensajes que son duros, que son difíciles de digerir. Y en ese aspecto, cuando venimos aquí a estas dos cargas que Dios le está dando aquí al profeta Zacarías, vemos estos dos aspectos. Capítulo 9 y versículo 1. La profecía, o sea, la carga de la palabra del Señor está contra la tierra de Adrac y sobre Damasco, porque al Señor deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Y a continuación empieza a dar palabras contra las naciones vecinas de Israel. Tiro y Sidón, que son los cananeos, Ascalón, Gaza, Ecrón y Asdod, que son los filisteos. Entonces, son palabras en contra de todas estas naciones. Y ahí se está produciendo el abatimiento de las naciones de alrededor de Jerusalén. Pero inmediatamente después de hablar de ese abatimiento de todas esas naciones, empieza a anunciarse la presentación del rey de Israel.
versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hundimiento, abatimiento de los otros reinos y presentación del rey de Israel. Pero fíjate qué presentación tan extraña, porque lo que uno pensaría, la lógica, nos diría que esta presentación tiene que ser algo ostentoso, ¿verdad? Algo grandioso, magnífico. El rey con mayúscula de Israel. Tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hay aquí varios detalles que son muy importantes, que van en contra de lo que esperaríamos de la presentación de un rey, y especialmente de este rey. En primer lugar, humilde. Su persona. Humildad no quiere decir debilidad. No confundamos las cosas. Una cosa es ser humilde y otra cosa es ser débil. De hecho, este que es humilde es fuerte. ¿Por qué? Porque es justo. Y en la justicia hay fortaleza. Para que alguien pueda ser justo, tiene que ser fuerte. Y precisamente la cualidad esencial que un gobernante tiene que tener es la de la justicia. Y esto es precisamente lo que este gobernante tiene. Así que el hecho de que sea humilde no quiere decir que eso está reñido con el ser fuerte, el ser justo. Esta humildad está acompañada por la misma montura en la cual está subido. Uno esperaría un corcel, ¿verdad? Sobre todo si es blanco, si es llamativo, pues entonces es lo que acompañaría. Pero va a ir cabalgando sobre un asno, pero a continuación, después de decir un asno, dice sobre un pollino, hijo de asna. Es decir, es todavía menos que el asno. Es la montura más pequeña que se pueda imaginar. Porque después de todo, incluso los asnos tenían una cierta relevancia. Recordamos, en el canto de Débora, en el libro de Jueces, en el capítulo 5, ella hace una referencia a los que montáis asnas blancas, los que presidís en juicio. Es decir, ella se está refiriendo a los jueces de Israel que montan asnas blancas. Pero aquí el rey de Israel ni siquiera está montando un asna, sino que está montando un pollino, hijo de asna. La montura más pequeña, la montura menor que se pueda pensar. Y este es el pasaje entonces que efectivamente se va a cumplir cuando Jesús entre en Jerusalén. Allí lo tenemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 11 y versículo 1. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Y así fue. Versículo 7, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Y de esta manera es como se va a producir entonces la entrada del rey con mayúscula
en esta humilde, viniendo en esta humildad, pero al mismo tiempo en esta fortaleza de justicia a Jerusalén. Hay otro dato aquí, volvemos a Zacarías 9:9, dice: aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador. Justo y salvador. Si es salvador, tiene que ser poderoso, porque alguien que no es poderoso no puede salvar, ¿verdad? Aquí es donde vemos otra vez que no hay que confundir la humildad con debilidad. Este que es humilde, al mismo tiempo es poderoso, porque es salvador, tiene poder para salvar. Y hay un contraste aquí también entre las palabras justo y salvador, porque podemos pensar, si es justo, no puede ser salvador, porque si tiene que aplicar la justicia, no se salva nadie. Y si es salvador, no puede ser justo, porque para salvar tendría que pasar por alto la justicia. Pero dice, justo y salvador, las dos cosas al mismo tiempo. Lo que es impensable humanamente hablando, en él se cumple. En los asuntos humanos, cuando a veces se produce una amnistía, se está produciendo un atentado contra la justicia, porque se está amnistiando a alguien que ha sido condenado por los tribunales, a alguien que es culpable. Entonces, se amnistía, se salva, vamos a decir, entre comillas, a alguien a costa de la justicia. Pero aquí Él es justo y salvador. ¿Cómo puede ser al mismo tiempo las dos cosas? La solución la tenemos en la carta a los Romanos, en el capítulo 3 y versículos 24 y 25. Siendo justificados, o sea, siendo declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí se está hablando de cómo Dios nos salva, nos declara justos, eso es salvación, pero no a expensas, no a costa de la justicia, sino habiendo cumplido la justicia. ¿Por qué? Porque Jesús ha propiciado, es decir, ha satisfecho las demandas que la justicia hacía para castigar nuestros pecados. Él las ha satisfecho, porque las ha tomado sobre sí. Jesús ha cargado con la culpa de nuestros pecados, de tal manera que la justicia ha caído, el peso de la justicia ha caído sobre él. La justicia no ha sido pasada por alto, se ha cumplido en él para que nosotros podamos ser salvados, podamos ser declarados justos. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. ¿Hay motivos para regocijarse? ¡Claro que sí! Tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde. Fíjate qué facetas, todas estas facetas magníficas, maravillosas, que son imposibles de darse en ningún otro ser humano, se han dado, se han cumplido perfectamente en Jesús. Capítulo 9. Capítulos 10 y 11 se centran en la figura del pastor, en la figura del pastor. La situación es que
en Israel en este momento no hay un pastor verdadero. Ya hemos dicho en algunas ocasiones que la palabra pastor puede significar literalmente pastor de ovejas o puede significar también gobernante, que está dirigiendo, que está guiando y apacentando en sentido de gobierno a un pueblo. Aquí no hay pastor verdadero. Capítulo 10 y versículo 2. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. No hay un pastor verdadero, no hay un gobernante que esté a la altura de las circunstancias. Y los pastores que hay son malvados. Capítulo 11 y versículo 5. A las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables, y el que las vende dice, bendito sea el Señor porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Así que estos pastores están entregando a las ovejas a la venta para la matanza. Son pastores malvados. Y todavía más, versículo 15. Y me dijo el Señor, toma aún los aperos de un pastor insensato. No hay pastor, los que hay son malvados, el que hay es insensato. Versículo 17. Ay del pastor inútil que abandona el ganado. ¡Qué categoría de pastores hay en estos momentos en la nación! Son un verdadero desastre. Hay buenos callados, hay dos buenos callados. Los callados los tenemos allí en este capítulo 11 y versículo 7. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es a los pobres del rebaño, y tomé para mí dos callados, al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras. Dos callados. Gracia o agrado es un buen callado, ¿verdad? Muy bueno. Y el otro es ataduras, cuerdas. Cuerdas para mantener unida a la nación. Dos buenos callados. Los callados son el emblema del pastor, que sirve para dirigir a las ovejas. Pero ¿de qué valen buenos callados si hay malos pastores y las ovejas son indóciles y no se dejan llevar, no se dejan gobernar? ¿Valen para algo los callados? No valen para nada. De ahí entonces la orden, versículo 10, tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Versículo 14, quebré luego el otro callado, ataduras o cuerdas, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Esta es la condición, la situación en la que se encuentra la nación, sin pastores verdaderos al frente. Y ahí es donde Dios va a poner a Zacarías para que se ocupe de las ovejas más débiles. Versículo 4. Así ha dicho el Señor mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza. Ocúpate de ellas, trabaja con ellas. Versículo 7, apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño. Esta es la tarea que Dios le va a encomendar a Zacarías. ¿Sabes cuál va a ser el salario que le van a dar al profeta por este trabajo, por esta tarea? Allí lo tenemos en los versículo 12, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. 30 piezas de plata. Estas monedas solían pesar 4 gramos cada una.
de tal manera que podemos estar aquí hablando como mucho de 120 gramos. Pero había otras monedas todavía más pequeñas que cada unidad era medio gramo, con lo cual estas 30 piezas de plata serían 15 gramos de plata. Es decir, es un salario totalmente irrisorio, que indica la baja estimación que se tiene por Zacarías, por la tarea que está realizando y en última instancia también por Dios, que es quien ha encomendado esta tarea a Zacarías. Estas monedas se pueden meter en lo que un yogur ocupa, se pueden meter ahí. Eso sería el salario que le habían dado a Zacarías por toda esta encomienda, todo este trabajo. Y esta palabra va a resultar profética porque se va a cumplir precisamente en el caso de Jesús. Allí vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 26 y versículo 15, cuando Judas se presenta ante los sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Es decir, exactamente la misma cantidad que a Zacarías se le había dado. En este momento, estas piezas de plata es posible que sea el denario. El denario es la moneda que le presentaron a Jesús cuando le dijeron: ¿es lícito dar tributo a César? Le presentaron un denario y entonces allí estaba acuñada la efigie de César, y es la respuesta que Jesús dio: dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El denario pesaba 4 gramos. De tal manera que, de una manera, en cierta forma, lo que con ese precio que le están pagando a Judas por Jesús, por la vida de Jesús, están estimando y valorando el precio, el valor que Jesús tiene. La sangre de Jesús vale 30 monedas de plata, 120 gramos de plata. La persona de Jesús vale 120 gramos de plata. La sangre de Jesús vale 120 gramos de plata. Al profeta Zacarías lo valoraron su salario en 120 gramos de plata. Pero es que aquí ya no estamos hablando de un Zacarías, aquí estamos hablando del Hijo de Dios. Y la persona del Hijo de Dios, la sangre preciosa del Hijo de Dios, la vida preciosa del Hijo de Dios, se está valorando en 120 gramos de plata. Es todo una señal del desprecio absoluto, del odio, del rechazo que Jesús despierta en todos aquellos dirigentes, aquellos malos pastores que en ese momento tenía Israel, del mismo modo que en el tiempo de Zacarías estaban aquellos otros malos pastores. Luego tenemos la escena en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27 y versículo 6, o mejor 5, y arrojando, se refiere a Judas, las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Los 120 gramos en los que fue estimado Jesús van a utilizarlos para comprar este campo, se llama del alfarero, para dar sepultura, un cementerio para extranjeros.
Ya de por sí el cementerio era un sitio donde estaban los cadáveres. Sabemos que los cadáveres eran fuente de contaminación, ¿verdad? Sí, no podías tocar un cadáver porque inmediatamente adquirías contaminación. Pero es que aquí ya no se trata de cadáveres de personas judías, sino que se trata de cadáveres de paganos, de extranjeros. Es decir, es contaminación sobre contaminación. El precio que se ha pagado por Jesús va a ser destinado a algo tan despreciable como puede ser un lugar de enterramiento para extranjeros, para paganos. Y fíjate el dato, versículo 9 a continuación. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Pero resulta que no es Jeremías el que ha dado esta profecía, ¿verdad? No, estábamos en Zacarías, ¿verdad? Si volvemos un momentito a nuestro libro de Zacarías, allí en el capítulo 11, y versículo 13, y me dijo el Señor: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado, y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del Señor al tesoro. Zacarías es quien da esta profecía, y sin embargo Mateo está diciendo aquí que el profeta Jeremías tiene que ver con todo esto. ¿Cómo se explica esto, todo lo del campo del alfarero y campo de sangre, con el profeta Jeremías? Bueno, hay una relación. Si vamos un momento al capítulo 19 de Jeremías, él compra la vasija en la casa del alfarero. Con esa vasija la va a emplear como ilustración del mensaje que va a traer. Versículo 4, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos ni sus padres ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Así que ese lugar, sangre de inocentes. Recordemos que la sangre de Jesús no es la sangre simplemente de un inocente más, es la sangre del inocente con mayúscula. Y a continuación viene el mensaje del profeta. Versículo 6, por tanto, he aquí vienen días, dice el Señor, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, o valle de sangre, porque ahí es donde se va a producir la caída, cuando el ejército babilonio entre y se produzca toda aquella matanza que va a haber. En el versículo 10, entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y les dirás: así ha dicho el Señor de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más, y entonces se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Un cementerio de muertos es lo que aquí anuncia Jeremías que va a haber por causa del derramamiento de sangre inocente. Y es en el sitio donde se quemaban las basuras, el valle de Hinnom, lo que posteriormente se llamará la Jena. Allí es donde se van a enterrar a los muertos. Es decir, en el peor sitio posible es donde se va a producir esto en la generación de Jeremías. En la generación de Jesús, precisamente unas décadas después, va a ocurrir algo semejante a lo que Jeremías está aquí anunciando. Se va a producir una matanza también, porque la ciudad va a ser tomada, va a caer, entonces, y finalmente lo que Jeremías anunció que se cumplió en su generación
va a cumplirse también en la generación de Jesús. Derramamiento de sangre inocente en un caso, derramamiento de sangre súper inocente en el otro caso. Tenemos aquí entonces la primera de las cargas que hemos visto en los capítulos 9 y 10 de Zacarías y también 11, y ahora vamos a la segunda de las cargas, versículo 1, profecía, o sea, carga de la palabra del Señor acerca de Israel. Y ahora, capítulos 12, 13 y 14, el profeta despliega ante nosotros los últimos tiempos. Y aquí he escrito, Zacarías 12 al 14, la secuencia de acontecimientos que el profeta nos está presentando delante de nosotros. En los capítulos 12 y 13 hay un ataque contra Jerusalén que se va a producir. Esto está todavía en el futuro, esto está todavía por venir. Una intervención de Dios a favor de Jerusalén para librarla de ese ataque. Una conversión de Israel, capítulos 12 y 13. Y luego en el capítulo 14 tenemos un nuevo ataque, después de esta conversión de Israel, un nuevo ataque contra Jerusalén. Se produce la segunda venida de Jesús y finalmente el establecimiento del reino de Dios. Esto sería, resumido, lo que el profeta tiene que decirnos acerca de los tiempos venideros. Vamos a verlo y ya con esto terminamos entonces el libro del profeta Zacarías. En primer lugar tenemos en el versículo 1 del capítulo 12 la presentación que Dios hace de sí mismo. Profecía, carga de la palabra del Señor acerca de Israel. El Señor que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Así que aquí Él se nos está presentando como creador de todas las cosas, por lo tanto como soberano, como aquel que dispone, que tiene el mando, que tiene el control absoluto. Y a continuación empieza a describir lo que va a pasar. Versículo 2. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Primero, llama la atención ese pronombre personal yo. He aquí, yo pongo a Jerusalén. O sea, todo lo que viene a continuación no es fruto de la casualidad, ni son los acontecimientos, ni son las naciones los que mueven los hilos, no. Yo, y es Dios en primera persona el que está hablando aquí. Y lo que hace es que Jerusalén va a ser el epicentro, de la misma manera que en un terremoto hay un epicentro, ¿verdad?, que es donde se ha producido el movimiento sísmico y luego todo eso se extiende en sacudidas, pero hay un sitio que es el foco, el centro. Yo pongo a Jerusalén, o sea, Jerusalén va a ser el epicentro mundial de los acontecimientos, el foco, el centro, donde todo se va a mover. No es Washington, no es Moscú, no es Pekín, no es tal o cual sitio, es Jerusalén. La ciudad, entonces, que es el eje donde todo se va a mover, donde todo va a suceder. Pongo a Jerusalén por copa que hará temblar.
Esta palabra temblar es tambalear. Una copa es una copa de embriaguez, que emborracha, que hace tambalear. Uno que se tambalea, un borracho que se tambalea, es uno que se va a caer, ¿verdad? Claro, porque no puede mantener el equilibrio. Y en este sentido, entonces, todos estos pueblos que vienen para atacar a Jerusalén van a tambalearse, porque Dios los ha embriagado con la copa atractiva, seductora que parece Jerusalén. Versículo 3, y aquí hay otra ilustración, está la ilustración de la copa, versículo 3, en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, una piedra, pero no una piedra cualquiera, una piedra pesada. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Es un ataque contra Jerusalén de todas las naciones. Parece que todo está perdido, ¿verdad? Sin embargo, Dios va a intervenir sobrenaturalmente a favor de esta ciudad. Versículo 4. En aquel día, dice el Señor, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Versículo 7. Y librará el Señor las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y el habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. 8. En aquel día el Señor defenderá al morador de Jerusalén. Así que hay una intervención sobrenatural de Dios aquí para proteger, para defender a esta ciudad. Pero no solamente físicamente, sino que aquí se anuncia una intervención de otro estilo, mucho más profunda, que no es simplemente material, sino espiritual. Versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y aquí tenemos entonces que después de esta intervención de Dios, defensora, física, hay esta otra intervención de Dios a favor de Israel para la conversión de Israel. Aquí estamos viendo los términos que está empleando. Derramaré espíritu de gracia y de oración. La gracia es la fuente de todo, ¿verdad? Es la fuente de la salvación. Sí, somos salvos por gracia. Y no solamente hay un derramamiento de ese espíritu de gracia, sino también un espíritu de oración, es decir, de búsqueda de Dios. Búsqueda de parte de ellos de Dios. Llorarán como se llora por hijo unigénito. Aquí hay un llanto, un dolor. Hay un llanto que es de Dios. Hay una tristeza que es de Dios, ¿verdad? Segunda de Corintios el apóstol Pablo habla de la tristeza del mundo, que es para muerte, pero hay una tristeza que es según Dios, que es para arrepentimiento. Y esta es la tristeza que hay aquí, que Israel tiene. Una tristeza según Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Llorarán como se llora por hijo unigénito. Hay aquí un llanto. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Esta palabra traspasar se puede entender en dos sentidos. Traspasar es transgredir, ¿verdad? Y se puede entender en el sentido de que Israel ha transgredido, ha traspasado los mandamientos de Dios, ha roto los mandamientos de Dios. Y es cierto, es verdad que ese es un sentido, pero aquí hay un sentido
segundo que tiene que ver con Jesús, porque esta es la palabra que luego vamos a ver en Juan, en el Evangelio, en el capítulo 19 y versículo 37. Cuando después de que el soldado ha abierto el costado de Jesús con la lanza, entonces Juan ve en ello el cumplimiento de la profecía. También otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. E igualmente en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Así que evidentemente se está hablando aquí, esta profecía de Zacarías acerca de Jesús y de Israel, descubriendo, conociendo al que no habían nunca conocido. En ese sentido es lo que le pasó a Saulo, ¿verdad? Persiguiendo a Jesús, creyendo que estaba haciendo la voluntad de Dios, cuando en realidad lo que estaba haciendo era luchando contra Dios, hasta que sus ojos fueron abiertos y entonces pudo ver la realidad y la verdad, a Jesús. Lo mismo está ocurriendo aquí. Hay una conversión, un arrepentimiento de Israel verdadero. Pero el arrepentimiento simplemente no basta, por más sincero que pueda ser, porque todavía está ahí pendiente el pecado, la mancha, la contaminación que el pecado ha producido. Y ahí viene la provisión de Dios, capítulo 13 y versículo 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y aquí tenemos como Dios provee también para quitar, para limpiar toda esa culpa, toda esa mancha. Hay una fuente de donde brota, donde emana el remedio. ¿Y cuál es ese remedio? Agua, lejía, detergente, algún medio humano, natural. No, ese remedio solamente puede ser uno. Ese remedio es la sangre, pero no la sangre de animales. No, ese remedio es la sangre vertida del Hijo de Dios. Como dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9 y versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La conciencia, lo interior de la persona, está manchado, está sucio. El arrepentimiento, aunque es vital, no es todo. Hace falta la limpieza, la purificación. Y eso es precisamente lo que aquí Zacarías está anunciando, de que hay un manantial abierto para esa purificación, que no puede venir de otro sitio más que de la sangre de Cristo. La conversión de Israel. Y así es como entramos en el último capítulo del profeta, capítulo 14, y de nuevo vemos que hay un nuevo ataque contra Jerusalén. No hay que confundirlo con este. Ya Dios los ha librado de este, están en comunión con Él total por esa conversión y esa limpieza, y entonces se va a producir un nuevo ataque contra Jerusalén. Versículo 2, capítulo 14. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio,
mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Hay aquí un ataque que parece que está teniendo éxito y que indica, por lo menos en principio, que no hay salida, que no hay escapatoria para Jerusalén. Todas las naciones se han juntado, pero no tenemos que olvidar de dónde viene todo esto. Yo reuniré a todas las naciones. Así que es Dios, es su propósito, es su plan el que está detrás de todo esto. Ese es el centro de decisiones, está allí arriba, en el trono, arriba, no en ningún gobierno ni en ningún trono aquí abajo, sino allá arriba. Y en este momento, cuando todo parecería perdido, versículo 3, después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Cuando todo parece perdido, Dios actúa. Cuando los egipcios dieron alcance a Israel, toda la caballería, todos los carros, todo el ejército de Faraón detrás de ellos y le dieron alcance, y el Mar Rojo, la frontera, que no se podía cruzar, estaba allí delante y todo parecía perdido, entonces es cuando Dios intervino a favor de su pueblo. Cuando Senaquerib puso asedio a Jerusalén con un ejército descomunal y todo parecía perdido, es cuando Dios intervino sobrenaturalmente y aquel poderoso ejército quedó totalmente quebrantado y Jerusalén fue librada. Aquí, cuando todo también parece perdido, es cuando Dios va a intervenir de nuevo a favor de Jerusalén, a favor de su pueblo. Y no solamente eso, no solamente es que saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, de aquella primera batalla, sino que y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Así que él mismo, personalmente, físicamente, está viniendo. Y para plantar, descendiendo exactamente sobre el monte de los olivos. ¿De dónde ascendió Jesús al cielo? Del monte de los olivos. Si vamos un momentito al libro de los Hechos, en el capítulo 1 y versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El que se va, vuelve. El que asciende, va a descender. Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Quiere decir entonces que fue en el monte de los olivos donde Jesús se despidió de ellos, y es al monte de los olivos donde el profeta Zacarías está diciendo aquí que se afirmarán sus pies en aquel día. Él no viene solo, no vuelve solo.
Allí en el versículo 5, al final del versículo 5 dice: y vendrá el Señor mi Dios y con él todos los santos. No viene solo, viene con una compañía incontable, innumerable. De hecho, tenemos algunos pasajes en el Nuevo Testamento que nos hablan de eso, de que Jesús no viene solo. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 28. Pero luego que todas las... No, perdón. No, me he equivocado. Primera Tesalonicenses 3:13. Primera Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. No viene solo. Segunda de Tesalonicenses 1:7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. No viene solo. Es lo que el profeta Zacarías está diciendo aquí. Vendrá el Señor mi Dios y con él todos los santos. Es un día, ese día de la segunda venida, es un día único, es un día diferente a todos los demás. Versículo 6, estamos Zacarías 14:6, ya estamos terminando. Acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Luz clara ni oscura. Se refiere a la luz física, evidentemente. Hay otra luz, de otra índole, de otra naturaleza. Será un día el cual es conocido del Señor y solamente del Señor, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. No podemos saber, yo por lo menos no sé, no sabría definir ni explicar esto, porque esto es un acontecimiento único, irrepetible, no ha tenido ningún parecido con algo anterior y por lo tanto lo único que podemos es dejar nuestra mente quieta y parada y esperar acontecimientos para que, si tenemos el privilegio de estar vivos cuando llegue este día, porque habrá cristianos que estén vivos, que estén presentes en este día, entonces serán testigos directos de todo lo que aquí está anunciándose. Y a continuación está el establecimiento del reino de Dios. Versículo 9, el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Rey universal, rey de toda la tierra. Hay una unificación del mando, bajo un mando único, que lo tiene Él. Es lo que en la carta a los Efesios se habla de que Jesús ha sido puesto por cabeza, por jefe de todas las criaturas, de todo el universo. Hay una inexistencia de maldición, versículo 11, y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y Jerusalén, vemos que es un hilo conductor, ¿no?, a lo largo de todo el libro de Zacarías. La palabra Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, la encontramos allí al principio desolada, abatida.
aquellos jinetes que están recorriendo la tierra y toda la tierra está tranquila, mientras que Jerusalén está hundida. Así es como comienza el libro del profeta Zacarías, y ahora mismo aquí Jerusalén ha sido levantada, ha sido exaltada hasta lo más grande, hasta lo más alto. Versículo 16: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. En otras palabras, para dar culto a Dios en Jerusalén. Versículo 20: en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad al Señor. Fíjate, esta frase, santidad al Señor, era las palabras que estaban grabadas sobre la mitra del sumo sacerdote. Santidad al Señor. Pero el sumo sacerdote era el representante de la nación. Pero aquí ya la santidad ya no solamente está reducida o es exclusiva, vamos a decir, a un personaje, sino que aquí incluso las campanillas de los caballos están también grabadas: santidad al Señor. En otras palabras, la santidad está extendida a todas las cosas, de manera que no hay una diferencia entre lo santo y lo no santo, como ocurría en el pasado, entre lo santo y lo profano, sino que ahora todo absolutamente es santo. Así es como acaba el mensaje de Zacarías, con esta carga que él nos transmite de parte de Dios acerca de los acontecimientos finales en la historia de este mundo, en la historia de esta creación. El vidente, profeta Juan, en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, va a ir más allá todavía, porque va a hablar de un cielo nuevo y de una tierra nueva y de una nueva Jerusalén que no es terrenal, sino que es celestial. Pero aquí tenemos esta secuencia de este libro, entonces, del profeta Zacarías, y de esta manera terminamos. Si Dios quiere, dentro de 2 semanas, estaremos aquí de nuevo para ver al profeta Malaquías, al último de los profetas. Así que podemos ir leyéndolo ya para que tengamos las cosas más claras. Que el Señor os bendiga y hasta entonces. Recordaremos, adoraremos, pues grande es su fidelidad.